Hola, ¿qué tal? Recibe un cordial saludo de mi parte. Hoy voy a explicarte una de las funciones más populares y poderosas de Excel. Hablo de la función SI. Para muchos su uso es un poco complejo, pero en realidad no lo es tanto. Solo que sí requieres algo de práctica y que apliques tu lógica frente a diferentes escenarios. En su forma simple se utiliza cuando se nos presenta una situación en la cual tienes la necesidad de comparar dos valores. Y dependiendo de la afirmación o negación de esa comparación, puedes tener dos resultados posibles. Por cierto, en este punto también es muy importante que tú conozcas los operadores de comparación que existen, ya que la función SI hace uso constante de ellos. Por si no los recuerdas, aquí te los dejo representados en una diapositiva. Ahora, probemos la función SI en un escenario de nuestra vida cotidiana. A veces nosotros solemos dejar la realización de alguna tarea al azar, lanzando una moneda al aire. Y dependiendo de la cara de la moneda que caiga, hacemos una u otra cosa. Imaginemos este escenario en el cual tú sales a comer con una amiga y ambos están indecisos qué comer. ¿Qué hacen? Deciden lanzar una moneda al aire y dependiendo de la cara de la moneda que caiga, es que comerán o pizza o hamburguesas. Entonces, adaptando la función SI a este escenario, tendríamos que, si el lado de la moneda cae en cara, entonces comemos pizza. Pero en caso contrario, comeríamos hamburguesas. Y bueno, ese sería un ejemplo del uso de la función SI, aunque hay muchos otros casos donde podemos adaptarla, como veremos a continuación. Ok, para continuar con la explicación sobre el manejo de la función SI, he concentrado en esta hoja de cálculo una lista de calificaciones de diferentes alumnos. Mi intención es colocar una nota al lado de cada calificación que me indique si el alumno aprobó o no el curso. Las condiciones para establecer esa nota las podemos ver en el recuadro que se encuentra a la derecha. Ahí me especifica que si la calificación es mayor o igual a 6, el alumno estará aprobado y en caso contrario, estará reprobado. En un principio yo te había comentado que la función SI no es difícil, pero que sí requieres de mucha práctica y también de un análisis adecuado del problema. Otra cosa importante es que tú conozcas bien la sintaxis, es decir, cómo se conforma la función. Aquí podemos ver que la función SI está compuesta de tres partes. Una prueba lógica, un valor verdadero, que sería lo que pasaría si la prueba lógica llega a cumplirse, y un valor falso, que sería lo que pasaría si esa prueba lógica no se cumple. En esa prueba lógica también es muy importante que tú establezcas bien los dos valores que vas a comparar. Ahora que ya te mencioné esto, vamos a llevarlo a la práctica. Teniendo en cuenta la sintaxis, lo primero que haré será establecer mis dos valores a comparar. Identificarlos primero, obviamente. Uno de ellos ya lo tengo, que sería la calificación de Luis. Para saber si un alumno aprobó o no, debo conocer su calificación. Y el otro valor lo identifico en las condiciones para colocar la nota. Aquí me dice que si la calificación es mayor o igual a 6, el alumno estará aprobado. Entonces, el 6 es el segundo valor con el cual yo voy a realizar mi prueba lógica, es decir, mi comparación. De esta forma, coloco el igual, escribo la función SI, abro paréntesis y comparo. Si la calificación de Luis es mayor o igual a 6, ¿qué pasará? Bueno, pues es obvio. Si la calificación de Luis es mayor o igual a 6, el alumno estará aprobado. ¿Y qué pasaría si esa condición no se cumple? Bueno, lo contrario, Luis estaría reprobado. Algo muy importante es que cuando tú vayas a colocar texto en la función SI, debes de colocarlo entre comillas dobles. Todo lo que sea texto que tú quieras representar en tu celda,
debes de hacerlo de esa manera. Bien. Al presionar la tecla Enter, podemos darnos cuenta que la función llevó a cabo su cometido. Me indica, dependiendo de la calificación, si el alumno aprobó o no el curso. En este segundo caso, yo tengo una lista de clientes con diferentes saldos. Algunos de ellos son positivos, otros son negativos. De esa forma, yo quiero colocar una etiqueta a un costado que me indique qué saldos son a favor y qué clientes tienen un saldo negativo. Para ello utilizaré la función si y lo primero que haré, como lo hice en el ejemplo anterior, será establecer mis dos valores a comparar. Entonces, yo le digo que si. ¿Cuáles son mis dos valores? Bueno, el primero será la cantidad del cliente. Ese va a ser mi primer valor a comparar. ¿Y con qué lo voy a comparar para saber si el cliente tiene un saldo a favor o en contra? Bueno, con el 0. ¿Por qué con el 0? Porque el 0 es un punto medio en el cual yo puedo saber si un número es positivo o negativo. Y en este caso es lo que deseo. Deseo encontrar cuáles son los números positivos y cuáles serían las cantidades negativas. Entonces le digo que si la cantidad es mayor a 0, pues se trata de un número positivo. Por lo tanto, sería un saldo a favor. Pero ¿qué pasaría si esa cantidad no fuera mayor a 0? Bueno, sería lo contrario. Por lo tanto, el saldo sería negativo. Recuerda que toda la parte de texto que quieras incluir en la función debes agregarlo entre comillas dobles. Bien, voy a cerrar mi función y al dar Enter, pues yo obtengo el saldo correspondiente. En este caso, corresponde a un saldo a favor porque es una cantidad positiva. Y al copiar mi fórmula, yo voy a poder ver inmediatamente que clientes tienen un saldo negativo también. Bien, continuando con el uso de la función si, estoy simulando ahora en esta hoja de cálculo un control de gastos de un negocio. En este control tengo proyectado un presupuesto y también lo que se terminó gastando realmente. Ahora, a un lado de estos dos conceptos, yo deseo colocar un mensaje que me indique si el saldo final fue excedido o fue favorable. ¿Y esto cómo lo determinaré? Bueno, fácil. Si mis gastos reales sobrepasaron a mi presupuesto, entonces mi saldo habrá sido excedido y en caso contrario tendré un saldo favorable. Para ello me colocaré en la celda de saldo y voy a escribir mi función. Ahora, aquí es muy fácil identificar cuáles son mis dos valores que voy a comparar. Uno de ellos será mi presupuesto y el otro será mi gasto real. Entonces, yo le diría, si mis gastos fueron mayores a mi presupuesto, entonces yo habré tenido un saldo excedido. En caso contrario, es decir, si esa condición no se cumple, mi saldo será favorable. Muy bien, eso sería todo. Al copiar mi fórmula, yo voy a poder ver si efectivamente la función si me indica el saldo correspondiente. Aquí puedo ver que el saldo fue favorable porque efectivamente los gastos no sobrepasaron mi presupuesto, pero en ese segundo mes puedo darme cuenta que gasté más de lo que había presupuestado, por lo tanto el saldo fue excedido y así sucesivamente para todas las comparaciones. Y para finalizar, he concentrado en esta hoja de cálculo una lista de ventas que llevaron a cabo diferentes vendedores. Por estas ventas, cada vendedor puede llevarse una comisión adicional a su salario si es que cumple con una meta que es la siguiente. Si las ventas son mayores o iguales a 50,000, entonces el vendedor se habrá llevado una comisión del 15%. En caso contrario de no cumplir con esa meta, pues el vendedor no se llevará ninguna comisión. Ahora, habrás notado que tengo repetido 2 veces el concepto de comisión. ¿Por qué? Bueno, para este ejemplo quiero enseñarte 2 maneras distintas de mostrar un resultado. Primero, en esta columna voy a mostrar un mensaje de texto que me indique
si el vendedor se ganó o no la comisión. Y en esta otra realizaré un cálculo para saber cuál es la cantidad que se llevó de comisión el vendedor por cumplir esa meta. Tomando en consideración todo lo anterior, yo voy a comenzar a resolver el problema. Colocaré el símbolo de igual, escribo mi función y le indico que si las ventas fueron mayores o iguales a 50,000, entonces el vendedor se habrá ganado una comisión del 15%. En caso contrario, entonces el vendedor se quedó sin comisión. Listo. Al copiar mi fórmula, yo ya puedo saber qué vendedor se ganó una comisión y qué vendedor no, por no haber llegado a la meta. Ahora, yo ya no deseo saber con un mensaje de texto si el vendedor se ganó o no la comisión. Lo que yo quiero saber es la cantidad, cuánto es lo que se va a llevar de comisión el vendedor. Otra vez voy a utilizar mi función si y voy a establecer la comparación. Si las ventas fueron mayores o iguales a 50,000, entonces es en este punto donde ahora yo debo realizar el cálculo. En este caso voy a multiplicar las ventas por el 15% para así obtener la cantidad. En caso contrario de que no se cumpla la condición, yo voy a colocar un 0 porque pues esa será la ganancia que obtendrá el vendedor, 0 pesos, por no haber llegado a la meta. Listo, voy a copiar mi fórmula y ahora ya no estoy reflejando un mensaje de texto. Lo que estoy reflejando es finalmente esa ganancia que va a tener el vendedor por haber cumplido esa meta. Llegamos al final de este video y ahora solo falta que tú pongas en práctica estos conceptos. Para ello te adjuntaré en la descripción del video un enlace para que descargues el archivo que utilicé en esta sesión y 3 ejercicios adicionales para que reafirmes el uso de la función si. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos pronto. Adiós.